porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios. Dile porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios. Santo, 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 Señor todopoderoso, el que era, y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra, la alabanza y la adoración. Levanta tus manos, iglesia. Vamos a adorarle juntos. Él es digno. Él creó todo lo que existe. Canta con nosotros aquí. Señor, digno eres tú de recibir gloria y poder. Señor, digno eres tú de tomar toda autoridad. Vamos, dile por qué. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios. Solo por ti, porque tú creaste todas las cosas. Le vamos a dar un tiempo para que se salgan. Mientras usted vaya buscando el libro de Job, el libro de Job 28. Job 28. Me avisa cuando ya estén ahí. Es un versículo, pero con este versículo quiero introducir la enseñanza. Así que vamos a leer. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. En traducción lenguaje actual dice: luego dijo a todo el mundo, si ustedes me obedecen y se apartan del mal, habrán hallado la sabiduría. Vamos a hacer una oración y vamos a poner todo en manos de Dios. Que sea Dios hablando a cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque hasta aquí, Señor, hemos visto cómo tú nos has cuidado, nos has bendecido, has provisto para el pan de cada día. Gracias te damos por nuestra familia, Señor. Gracias por este grupo de personas que estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Sé tú hablando a cada uno de nosotros y dándonos sabiduría para poder entender y poder poner por obra, Señor, lo que aquí aprendamos. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Jesús, amén. El tema para hoy es: teme a Dios y apártate del mal. Teme a Dios y apártate del mal. En este capítulo está Job hablando con Dios. Y el interés de Job era saber dónde puedo encontrar la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría, Señor?
Es como preguntas muy profundas, ¿no? Que a veces nos hacemos, ¿no? Y a veces le preguntamos cosas a Dios y esperando, ¿verdad? Que Dios nos dé la respuesta. Y sabe que las respuestas a todas las preguntas que le hacemos a Dios están en su palabra. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Y aquí es donde dice Job 28 que Dios dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es la sabiduría. Es que importante, ¿verdad?, que el ser humano tengamos temor de Dios. Primero vamos a definir qué es el temor. El temor es una palabra que en hebreo es la palabra yaré. Significa temer, pero un temor reverente. Como esta palabra temor tiene dos sentidos. Una habla de miedo. Cuando alguien dice yo le hago caso, yo obedezco a mi papá porque le tengo miedo. Bueno, eso no es lo que Dios quiere para él. No quiere que nosotros lo obedezcamos por miedo. Cuando nosotros obedecemos a Dios es porque tenemos un temor reverente a Él. Este temor quiere decir tenemos respeto por lo que Él es. Le tenemos reverencia, es decir, lo tenemos en gran estima. Sabemos que Dios es santo, que Dios es omnisciente, que todo lo mira, que Él todo lo sabe. Por eso es un temor de decir, con Dios no se juega. Es cuando los hijos entienden quién es la autoridad en su casa, entienden que el papá obviamente es el que Dios le ha delegado esa autoridad para dirigir la familia, para ser ejemplo. Entonces los hijos tienen cierto o bastante respeto por su papá. Entonces aprenden a obedecer no por miedo, sino por respeto. Y esto es importante, ¿no? Dice que cuando tenemos temor de Dios, eso produce en nosotros es sabiduría. Es sabio tener temor a Dios, porque sabemos quién es Él. Y después de saber y de tener esa sabiduría, tenemos que apartarnos del mal. Eso es inteligencia. Si Dios ya le mostró lo que está haciendo, si Dios ya le mostró que lo que usted está pensando hacer no está bien, le va a traer problemas, entonces sea inteligente y apártese de eso. Sabiduría es la palabra Sofía. Significa o se refiere a la capacidad de comprender y aplicar correctamente los principios de Dios en la vida diaria. Ya lo hemos dicho otras veces, pero lo quiero repetir para que todos recordemos. No es lo mismo tener mucho conocimiento a tener sabiduría. Estamos hablando de la sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría del mundo. Para el mundo, una persona sabia es una persona que sabe mucho de cosas científicas, de matemáticas, de álgebra, de cosas que pues en su mundo pues se le llama sabiduría. Pero nosotros estamos hablando de la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, que nos produce un temor reverente a Dios y que nos hace apartarnos del mal. La principal diferencia entre temor a Dios y temor de Dios, el temor a Dios se refiere a un miedo que impide a las personas acercarse a Dios. Cuando alguien tiene miedo de Dios, el miedo lo hace alejarse por miedo. Pero el temor de Dios es un temor reverencial que les decía, respetuoso que se debe de tener a Dios. Un temor que impulsa a una vida de obediencia y respeto a Dios. Es importante esto, hermanos, porque sin el temor de Dios es fácil ceder a la tentación. Cuando alguien no tiene respeto a Dios, cuando no tiene reverencia a Dios,
No le importa lo que Dios dice, no le importa lo que Dios piensa. Aunque lo sabe, no se detiene para hacer algo que sabe que está ofendiendo a Dios. Pero cuando hay temor a Dios, respeto a Dios, es cuando decimos, porque amo a Dios, tengo respeto a Él, no voy a hacer esto que sé que lo ofende. Esto mismo lo podemos aplicar en nuestra relación con nuestra esposa. Podemos estar lejos donde nadie nos conoce. Se puede presentar la oportunidad, dice uno que sabemos que eso es una obra del diablo, que no es ninguna buena oportunidad. Es un mal momento en que usted tome una mala decisión, cae en tentación y después produce en usted un sentimiento de culpa y termina por alejarse de Dios. Pero si usted tiene respeto a su esposa, amor a su esposa, aunque puede hacerlo, usted toma la decisión de no hacerlo por respeto a su esposa. Pero qué mejor que no lo hacemos primeramente por respeto a Dios. Amén. El hombre en Job, cuando leemos todo el capítulo, habla de cómo muestra una gran habilidad y perseverancia para excavar profundo cuando trata de encontrar oro, cuando trata de encontrar plata. Ve usted cómo los hombres hacen pozos profundos cuando piensan que en algún lugar puede haber petróleo. Y escarban hasta que lo encuentran. Si es que hay, si no, pues buscan en otro lugar. Pero así somos los seres humanos. Buscamos y buscamos cuando algo nos interesa, ¿no? Algo que se nos ha perdido. Y lo buscas hasta que lo encuentras. Pero en los siguientes capítulos después dice cómo todas las riquezas humanas no alcanzan o no se puede comprar la sabiduría que viene de Dios. Esa no la encuentras escarbando muy profundo. Esa no la encuentras yéndote al mar y poniéndote un traje de buzo y irte al fondo del mar. Ahí no la vas a encontrar. Esa sabiduría, el único que te la puede dar es Dios. El único que nos la puede dar es Dios. Vaya conmigo en Santiago capítulo 1 versículo 5. Vamos a dejar que la Biblia hable, que sea Dios hablando a nosotros. Vamos a ver cómo ahí Santiago habla acerca de dónde debemos de acudir cuando necesitemos sabiduría. Dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. ¿Ve cómo Dios no hace acepción de personas? Él, cuando usted va con un corazón contrito y humillado, Él, si usted le pide de todo corazón sabiduría para guiar a su familia, sabiduría para dirigir su negocio, sabiduría para enseñar en la escuela dominical, sabiduría para entender la palabra, Dios le da a todos abundantemente y sin reproche. Dios da todo en abundancia y no se la está reprochando, no le está diciendo, porque me pediste sabiduría y ahora me tienes que pagar. No, Dios te la da abundantemente y sin reproche. Fíjese qué interesante. Pero pídala con fe. Esta palabra fe, aunque son solamente 2 letras, es muy profundo, porque habla de que usted debe primeramente creer dentro de su corazón, tener la plena confianza. Eso significa fe, plena confianza, que Dios es el único. Primeramente, que Dios es real, que Dios es verdadero, que Dios escucha su oración y usted está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces Él se la va a dar.
pero tenemos que pedirla con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esa es la realidad, hermanos. Mire, tenemos que analizarnos, como decía el apóstol Pablo, considerarnos a nosotros mismos, antes de andar mirando a otros, antes de estar juzgando a otros, juzgarnos primero nosotros mismos. Si realmente estamos en la fe, si realmente hemos nacido de nuevo, y la fe que viene de escuchar el evangelio y de creerlo, obviamente lo recibimos por fe, eso va aumentando nuestra fe. Cuando nosotros vemos la obra de Dios en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, también produce fe. Pero esta fe que debemos de pedirle a Dios, esta sabiduría que debemos de pedir con fe, es muy importante y es muy necesaria, porque esta sabiduría viene de Dios y nos va a ayudar en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, si reconocemos, hemos cometido muchos errores por falta de sabiduría? A lo mejor vendimos cuando no era tiempo, a lo mejor compramos cuando no era tiempo, a lo mejor alguno decidió casarse cuando no era el tiempo, pero ahora dice, pues, ya no nos queda de otra. Pero gracias a Dios, porque aun cuando la regamos, aun cuando cometemos errores y lo reconocemos delante de Dios y pedimos perdón, Él nos restaura, Él nos ayuda a volver a tener un nuevo comienzo y seguimos adelante. Amén. Entonces dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, el que duda, el que no cree. El hombre, entiéndase el ser humano, hombre o mujer, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Si siente que voy hablando así como despacio, no es por la edad, no crea que ya porque me estoy haciendo viejito. Lo que pasa es que hay personas que entienden más en inglés. Entonces estoy tratando de que los que no hablen bien el español les dé tiempo para que lo vayan entendiendo. Así es que tengan paciencia, ¿está bien? Pero a ustedes también les va a servir para que aprendan más. Así es que es importante ser personas de fe, que realmente confiemos en Dios. Porque dice, el hombre de doble ánimo. Son personas que hoy dicen sí, pero ya mañana te llaman que siempre no. Sabe que como que ya me arrepentí. Sabe que siempre no. Eso es muy triste, porque los que tenemos hijos, a veces nos comprometemos y le decimos, hijo, sin falta el sábado te llevo al cine. O sin falta el sábado vamos a ir a comer. Vamos a ir todos juntos. Y ya el viernes algún amigo te invita del trabajo, que le salió un trabajito extra, que se va a ganar una feriecita, y ya tú fácil le hablas a tu hijo, o le dices simplemente, hijo, sorry, pero no vamos a poder salir porque me salió un jale. Eso es triste, hermano. Yo sé, hermano, que hay veces que es necesario, porque solamente cada quien sabe la necesidad. Estoy hablando de cuando a veces es avaricia, cuando a veces es que nunca estamos conformes con lo que tenemos. Siempre queremos más, más y más. Y no nos importa quedar mal con la familia, con tal de ganar más dinero. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, amén. En el libro de Eclesiastés, que fue escrito también por Salomón, el capítulo 12, versículo 13 y 14. Vaya conmigo, por favor, ahí. Salomón, ustedes saben la historia cuando él fue nombrado rey de Israel.
Él oró a Dios y le pidió a Dios que le diera sabiduría. Dios se agradó de que él le pidiera sabiduría para poder guiar a su pueblo. Y por haberse agradado Dios de que le pidió sabiduría, también le dio riquezas. Ahora, esto no quiere decir que es una fórmula para que ahora los cristianos queramos hacer así como engañar al Señor, ¿no? O quererle decir, Señor, pues voy a orar como Salomón para que, voy a pedirte sabiduría, pero por acá lo que quiero es riqueza. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce el corazón del ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que ser honestos. Pidamos sabiduría a Dios para vivir la vida sabiamente, para poder dirigir nuestra familia y nuestras vidas con sabiduría. Fíjese lo que dice Salomón, el hombre que fue tan sabio, pero fíjese cómo también, por muy sabio que seas, si te apartas de Dios, la sabiduría se te olvida, se te aparta. Ahora sí, como que podrás ser sabio en muchas áreas, pero no para detenerte y no caer en pecado. Porque eso se tiene que tener comunión con Dios permanente. Y al final él, pues saben su historia, que tuvo 1000 concubinas y terminó dividiéndosele el reino por causa de su desobediencia. Terminó adorando dioses falsos. Y pues según la historia, al fin de sus días se arrepiente y él termina escribiendo esto cuando Dios le da entendimiento de que él tuvo todo, pero al final también falló. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, respeta a Dios, ten reverencia por Dios y guarda sus mandamientos. Ahora, cuando hablamos de mandamientos, no es precisamente hablar de los 10 mandamientos, es toda la Torá. O sea, me refiero en lo que Dios hable a nosotros. ¿Sí me explico? En lo que Dios nos hable a leer la Biblia, en lo que estamos aprendiendo y vayamos entendiendo, tenemos que ir obedeciendo. En todo lo que Dios, referente a nuestra familia, referente a nuestra vida y nuestra relación con Él, a cómo conducirnos sabiamente, eso es lo que tenemos que hacer, incluyendo los mandamientos, obvio, que siempre esos están escritos ya en nuestro corazón y sabemos que una persona que ha nacido de nuevo, el deseo en su corazón es hacer la voluntad de Dios. Y aunque queriendo hacer la voluntad de Dios se va a equivocar, por eso es el tener esa comunión. Cuando nuestros hijos se equivocan, pero vienen arrepentidos y dicen, papi, perdóname, hice algo que no estaba bien. ¿Usted qué hace? ¿Lo perdona, sí o no? Así como Dios nos perdona a nosotros. Entonces dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Qué interesante, ¿no? Es lo que dice, tengan cuidado, tengan temor de Dios, tengan respeto a Dios. Lo hemos dicho muchas veces, pero está en la Biblia. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. No crea que somos muy listos y que Dios lo estamos engañando cuando estamos haciendo algo que sabemos que no está bien. Pero Dios nos enseña, nos dice, tú siembra lo que quieras cosechar. ¿Quieres respeto? Siembra respeto en tus hijos. ¿Quieres que tu esposa te sea fiel también? Siembra eso en tu esposa, sé fiel a ella. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Amén. Aunque sabemos que debemos ser fieles, ¿por qué? Por temor primeramente a Dios. Pero fíjese qué interesante. Entonces dice, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El proverbio más conocido por todos y que todos nos lo sabemos, Proverbios 1:7. Si no, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Todos dijeron. ¿Cuál es el principio de la sabiduría?
El temor a Dios es de sabios. ¿Cuántos de ustedes cuando ven que van por una acera o en un callejón y si ven una persona que viene ebria o drogada, ese es miedo, no es temor, es el temor pero malo, del miedo? Pero ¿cuántos tienen la inteligencia, la sabiduría para mejor pasarse al otro lado? ¿No es cierto? Nos pasamos a la otra banqueta del otro lado y lo dejamos para él solo ahí. ¿Cuántos se van y no, que se quite él? Yo no me quito. Y más si mide unos 2 metros, ¿verdad? Y algo así medio, mejor así. Entonces, para Dios quiere que tengamos temor de Él, respeto a Él, reverencia a Él. Porque sabemos que Dios es nuestro Padre, que Él es el dador de la vida, que es gracias a Él que estamos aquí. Por su misericordia estamos todavía con vida. Es una bendición que Dios nos permitió hoy despertar, abrir nuestros ojos y poder voltear y ver a nuestra esposa, los que tenemos una esposa, el que tiene hijos, ver a sus hijos, el que no tiene a nadie, de poder ir al espejo y verse su cara, de poder decir qué bonito soy, qué bonita soy, cómo me quiero. Pues si no pudiera ver, nomás iba a imaginarse, pero, o sea, tenemos una bendición de poder respirar, no nos cobran nada por el oxígeno. Qué triste, ¿no? Cuando fallan los pulmones y ahora te tienen que vender el oxígeno. Está carito, mija, ¿sí o no? Tenemos que valorar las cosas que Dios nos da. Estamos tan afanados en cosas materiales que no valoramos las cosas que Dios nos da, que tenemos todos los días. Debemos de tener la seguridad, hermano, de que Dios nos observa. Eso debe de hacernos tener temor. Saber que todo lo mira y que de Él no nos podemos esconder. Es como si alguien va a agarrar algo. De repente ya ve que, no sé cuántos tenían esa costumbre o a veces tienen, que van a la Walmart y ven las uvas o ven algo y, ay, una uvita. Y voltean así como que nadie me ve y me la como. Y dice, ay, ¿qué tiene? No es nada malo. Pero como esa cosa a veces puedes agarrar otra cosa o alguien, algún joven, alguno que se le hace fácil. Pero como nosotros sabemos que Dios tiene una cámara gigantesca donde está viendo toda la humanidad. Y cuando tú piensas que nadie te ve, Dios está así viéndote, ay, mijito. ¿Quién te ve el domingo allá levantando las manos y santo, santo, santo? Y aquí agarrando esto y echándotelo a la bolsa, escondiéndotelo para que nadie te vea. Pero ¿qué no sabes? Que yo te veo. Pero cuando tenemos conciencia de que tenemos un Dios vivo, un Dios que mira, un Dios que oye, un Dios que ve lo que hacemos, tenemos temor y decimos, bueno, aunque nadie me ve, yo sé que Dios me ve. Y por respeto a Dios no voy a tomar lo que no es mío. Génesis 16:13, no lo busque, yo se lo leo, dice, tú eres un Dios que todo lo ve. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Ahora yo entiendo que algunos dirán, pero pastor, ya Cristo está en nosotros. Cuando Dios nos ve, pues ya ve a su Hijo en nosotros. Y por eso nos dice, estos son mis hijos amados en los cuales tengo complacencia. Y si vamos a hablar de salvación, es por gracia, es por medio de Jesús. Todo es gracias a Jesús. Y por Jesús que está en nosotros, todavía estamos aquí. Y Dios nos ha permitido seguir adelante. Pero como sabemos que somos representantes de Dios aquí en la tierra, somos hijos del Rey, ¿sí o no? Dios nos ve como príncipes. Tenemos que comportarnos como lo que somos. Tenemos que honrar a nuestro Rey. Tenemos que darle honra y gloria a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque sabemos que Él confía. Él nos da la confianza. Él nos llama a sus hijos, sus hijas. Mi hija amada, mi hijo amado. Él es justo. Él es santo.
Pero cuando nos ve la gente y le dices, oye, pues aunque no creas, yo soy santo, porque así dice la palabra, pero tú estás en la Walmart y te está viendo que te estabas echando algo a la bolsa, ¿te va a creer o te va a decir, es un santo demonio? ¿Sí o no es cierto? Es importante entonces, sí, comportarnos sabiamente, pedirle a Dios sabiduría para actuar conforme a la palabra de Dios. Salmo 139, 11 y 12. Ahí está hablando el salmista, está hablando diciendo, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Yo no sé cuántos vienen de pueblo, pero los que venimos de ranchos sabemos de qué se trata eso. Cuando andaban ahí buscando una muchacha y queriendo hablar con ella, se paraban abajo de un arbolito ya en la nochecita porque ahí no se veía. Nomás veían como unas sombras, pero no sabían quién era. Y por acá había luz en la calle, pero ahí estaba un lugar. Pero vuelvo a lo mismo. A veces piensan, ay, aquí nadie me ve, pero las tinieblas, los ojos de Jesús dice que son como llamas de fuego. Puede ver en la oscuridad, puede ver donde sea. Entonces dice, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas, pero dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Le damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Esto nos va a hacer fuertes como esposos, el tener temor de Dios, porque ya cuando entendemos perfectamente que donde quiera que vayamos, vamos a salir de viaje, vamos a salir por ahí a un trabajo fuera, donde nadie te conoce, pero ¿cuántos saben que Dios también allá te ve? O sea, no es como que Dios se quedó aquí y te fuiste y allá, no. Donde estemos, ahí está el Señor, ahí está la mirada de Dios. Fíjese lo que dice el Proverbio 5:20, porque es importante, porque muchas veces, hermano, se han disuelto matrimonios y muchos hijos que estaban felices teniendo a su papá y a su mamá, disfrutando y de poder ir esperar a su papá, que a veces lo buscaba en la escuela, o esperar a su mamá, o a veces los dos juntos. De repente, un día el niño o la niña despierta y ya no está papá en la casa. Ahora mamá está sola con su niño o su niña. Y los niños preguntándose, ¿qué pasó? Y la madre no sabe cómo explicarle, es que me fue infiel. Es que puso su mirada en otra mujer y pensó que no se iba a saber, pero al final todo sale a la luz. Y todo se terminó por un rato de pasión. Porque dijo el hombre, nadie se va a dar cuenta, nadie va a saber. Al cabo, lo hago una vez y ya no lo vuelvo a hacer. Pero fíjese lo que dice el proverbio. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Pero si la mujer está sola, sí, no, pero tú eres ajeno, o tú eres ajena si tienes tu esposo. No se puede. Debemos de ser hombres y mujeres de una sola persona. Así como Dios también dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios quiere una iglesia que le adore y que le alabe solamente a Él. Y por eso mandó a su Hijo Jesús, porque Él es la imagen del Dios invisible. Para que usted diga, es que yo no entiendo cómo es Dios. Es que yo no sé, sí, Jesucristo vino a mostrarnos la gloria del Padre. Él caminó entre nosotros, vivió entre pecadores, pero nunca conoció el pecado.
Él es el ejemplo más claro que tenemos de la imagen de Dios, porque Él es Dios hecho carne. Entonces dice: ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la mujer extraña? ¿Por qué? Muchos traen la mentalidad del rancho o del mundo. Ay, que el hombre tiene derecho a 7 mujeres. Eso es un mito, es una tontería, eso no es cierto. El Señor dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así es que ya no son 2, sino 1. Y lo que Dios unió, jamás lo separe el hombre. Entonces dice: y abrazarás el seno de la mujer extraña, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Los caminos del hombre, los caminos del ser humano, es decir, donde quiera que andes, donde quiera que camines, en tu trabajo, en la escuela, donde vayamos, los ojos del Señor ahí están. Y Él considera todas tus veredas. Mira, hermano, los que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo y que tenemos plena confianza en Jesús, que somos personas que no confiamos en nosotros mismos, confiamos plenamente en Cristo y sabemos que si Él está en nosotros, Él nos va a guiar, nos va a ayudar para vivir la vida que le agrada a Dios. Que pues como seres humanos te puedes equivocar, no estamos hablando de eso, estamos hablando que no vamos a andar haciendo cosas malas. Bueno, nosotros debemos de agradarnos, a nosotros nos debe dar gusto saber que donde quiera que vamos, los ojos de Dios están sobre nosotros. ¿Sí o no es cierto? Porque nos cuida, porque ahí está cuidándonos, ahí está guiándonos, porque nos ama. No va a ser porque me enojo, porque me molesto que está Dios. No, le doy gracias a Dios. Amén. Es como cuando alguien no debe nada a la policía, está bien, y ve que anda ahí por su casa, seguido está ahí. Usted debe decir: gracias a Dios que mira, hasta nos manda policía para que nos cuiden, nos resguarden aquí, de que no se entre cualquiera a quererse meter a mi casa. Pero usted no debe nada, no tiene problema porque esté ahí la policía, ¿sí o no? Es igual con el Señor. Gloria a Dios porque la mirada del Señor está sobre nosotros. Porque sabemos de quién somos, sabemos que Cristo está en nosotros, amén. Por lo tanto, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Jeremías 16:17 dice: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. No solo Dios nos dice que Él nos ve, nos conoce, sabe todo de nosotros. Él sabe más de lo que nosotros mismos nos imaginamos o creemos que sabemos. Pero Dios nos promete en la Biblia que los secretos de nuestros corazón o lo que andemos haciendo en secreto, un día Dios lo va a exponer, lo va a hacer público. De veras. Vaya conmigo a Lucas capítulo 8, verso 17. ¿Ya están ahí? Por ahí hay unos que todavía andan ojeando. Dice: porque nada hay oculto para Dios, ¿eh? ¿Cuántas cosas pueden estar ocultas para Dios? Nada, ninguna. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Fíjese que es la historia de una persona que conocí, pero no es cristiana, obviamente. Pero
ese señor, cuando yo llegué a platicar con él, pues lo invitaba a la iglesia, pero él no quería saber nada de Dios. Él le gustaba andar yendo a los centros nocturnos, a los bares, y pues ahí andaba de travieso él, pero él siempre me decía, pero hasta para eso, dice, hay que saber, dice, yo soy muy, o sea, él era un hombre malo que era muy honesto, porque decía que él respetaba mucho a su esposa, pues que tenía cuidado que ella no se diera cuenta. Y que pues cualquier cosa que hacía o mensaje, todo lo borraba y todo, era muy listo. Pero un día se tomó, llegó a su casa y se quedó bien dormido. Y se le olvidó y no borró nada y todo estaba ahí. Y deslaqueado el celular y todo. Pues todo le salió a la luz, todo lo que tenía ahí. Y después estaba llorando que ya su esposa lo estaba divorciando, que ya sus hijas no querían saber de él. Pero cuando él pensó que un día todo le iba a salir a la luz. Pero así ha pasado en otras personas que empiezan robando poquito y no se van a dar cuenta. Al cabo que ahí le hago los números y le acomodo para que no se sepa. Pero tarde o temprano sale a la luz. Lucas 12:3, Lucas. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Esto nos tiene que hacer reflexionar, mis hermanos. Mire, hay un pecado que pocas veces se habla en la iglesia. Es el pescado. ¿En qué estaré pensando? Sí, ya tengo hambre. Es el pecado de la murmuración. En otro lado se conoce como chisme. El que te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. Ese que le dijiste es igual, le dice al otro, te voy a decir algo que me dijeron, pero no se lo digas a nadie. Y todos aquí, me puedo atrever casi a todos, contándome yo por delante, hemos cometido ese error. Y el Señor dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Por lo tanto, todo lo que dices en tinieblas, a la luz se va a oír. Todo. Ahora, no es porque si hablan de mí, me van a decir porque yo soy el pastor. No, aun si yo hablo de usted, alguien se lo va a decir. Es que Dios permite que todo salga a la luz para avergonzarnos, para que cambiemos, para que entendamos que esto es real, es verdadero. Es que da mucha pena cuando te confrontan y saben que sí lo dijiste. Y trata uno de arreglarle. Bueno, es que tú entendiste. No es, sí lo dije, pero no es, o sea, como no hayamos ni qué hacer. Pero tenemos que cambiar esas actitudes. ¿Estamos de acuerdo? Eso es, hay que pedirle a Dios sabiduría para callar cuando tenemos que callar. Y si vamos a hablar, que sea de edificación, que sea para bendición. Si usted tiene que hablar a alguien, de una hermana o de un hermano, o de mí, porque yo soy aquí a veces con el que pueden tener más de qué decir, porque a veces así pasa. Vayan con Dios y se los garantizo, Dios los escucha. Pero díganselo de verdad, de corazón. Mire, Señor, dale sabiduría al pastor. Mira, úsalo, Señor. O sea, lo que ustedes creen que me falta, porque sí me falta, claro que me falta mucho. Claro que yo sigo aprendiendo. Pero de veras, y si es algo que Dios te dice, no, ve tú y dile a él. Entonces usted tenga el valor, venga y con mucho amor y respeto dígame, pastor, porque lo amo, le tengo que decir esto de parte de Dios. Pero así somos, así deberíamos de ser con nuestros hermanos. Solo que Dios nos diga, que le digamos, les decimos, pero no ir a decirle a alguien más. ¿Sí me entiende? Porque nos va a avergonzar el Señor, si no es que ya nos ha avergonzado muchas veces. A mí ya me ha pasado, se los digo por experiencia. Entonces tengamos cuidado. Vaya conmigo a 1 de Timoteo 5, versículos 24 y 25.
Primera de Timoteo, si no, ahí está en la pantalla, 5, 24 y 25. Póngame atención. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Sí, algunos el Señor nos ha sacado al balcón desde el principio. Y qué bueno, porque eso nos para tiempo, ¿sí o no? Cuando el Señor nos saca a la luz por algo que no está bien, qué bueno. Porque a veces, cuando pasa más tiempo, más grande se va haciendo el problema. Y a veces es más difícil arreglarlo. ¿Sí me entiende? Entonces, los pecados de algunos hombres se hacen patentes o presentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Qué tremendo está esta palabra, ¿verdad? O sea, lo que hagan bien, lo que ustedes también Dios lo permite que se muestre, que se vea. ¿Sabe por qué? Porque dice el Señor que es una forma de que las personas que no conocen a Dios glorifiquen a Dios por medio de las obras que estamos haciendo. Gracias a Cristo. Amén. Así es que, mis hermanos, al saber que Dios todo lo va a sacar tarde o temprano a la luz, pues ya sea que algunos pecados ocultos por ahí, cosas que sabemos que Dios sabe, es para reflexionar. Es reflexionar y pararle a tiempo y confesarlo delante de Dios. No es como que venga a confesarlo conmigo, no es como que tenga que ir a decir a otro hermano, a menos que Dios le diga. Pero si usted confiesa a Dios y es honesto y le pone, ahora sí que con claridad lo que usted sabe que está mal, y le pide perdón y se aparta, alcanza misericordia. ¿Lo cree? Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero también para limpiarnos. O sea, es la palabra que nos está limpiando todo el tiempo. Porque como niños chiquitos, ya siendo limpiados por el Señor, de repente ahí vamos a meter la mano donde no tenemos que meterla. Hoy vamos a meter el pie donde no tenemos que meterlo. Hoy vamos a poner la mirada donde no tenemos que ponerla. Venimos o vamos a la palabra y ahí el Señor nos limpia nuestros ojos, nuestros pies, nuestras manos, nuestra boca. Pero es todo el proceso de santificación que empezó cuando creímos en Cristo y terminará cuando el Señor venga por su iglesia, o usted o yo nos vayamos con Él. Denle un aplauso a Cristo. ¿Por qué es importante el temor a Dios? ¿Por qué será tan importante? ¿Por qué hacemos tanta insistencia? Y es algo que yo le recomiendo que usted enseñe a sus niños desde pequeños: el respeto a Dios, temor a Dios. Mi mamá era tan dura, ella era religiosa, pero de las de antes, de que decía: si me estás diciendo mentiras, te va a caer un rayo y te va a partir en dos. Ay, Dios mío. O si no, me decía otra más fuerte a veces: si me estás engañando, si dices mentiras, se va a abrir la tierra y te va a tragar la tierra. Pues yo digo que eso lo leyó en la Biblia, ¿no? Ya ve que hay unos por ahí que mintieron y se los tragó la tierra, y otros que cayó fuego del cielo y los consumió. Pero yo no sabía, y me hizo conocer un Dios que me daba miedo. Entonces no hacía cosas por miedo. Bueno, en su momento, gracias a Dios por eso. De una u otra manera me ayudó para no hacer tantas tonterías, porque igual no dejé de hacer algunas o muchas. Pero bueno, el Señor, vamos a Proverbios 16:5. Palabra de Dios para todos, dice así. Proverbios 16:5, ¿están ahí? El Señor detesta a los que se creen mejores que los demás, y es seguro que castigará a los orgullosos. Fíjese, el Señor detesta. O sea, es como alguien que dice: no lo puedo ver, no lo soporto. ¿A quiénes? A los que se creen más que los demás,
al altivo. No dije altivo, al altivo. Al que te mira de alto así. ¿Ha visto la gente que hasta camina así como que te ve chiquito y tú no estás a mi altura, te dicen? Pues así ve Dios a esos. Y es seguro, dice, no tengan duda que Dios se encarga de ellos. Esto te lleva a que tú no te preocupes por esa gente. Preocúpate por ti, por no ser como esos. Tenemos que aprender de Jesús a ser mansos, humildes de corazón. Dejemos la arrogancia, dejemos el orgullo. Dejemos de creer que somos más que otros, que porque nosotros ya somos cristianos valemos. Pues sí, en Dios valemos mucho, sí, pero la gente que está drogándose, la gente que está alcoholizándose, la gente que está en adulterio, la gente que está allá tirada en la calle, también vale mucho para Dios. Por eso es importante que vayamos a ellos y le llevemos el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, de que Cristo es el único que puede hacer las cosas nuevas en su vida. De que así como está trabajando en nuestras vidas, puede trabajar en la de ellos. Pero debemos ser empáticos con ellos. Debemos de mostrar amor por los perdidos. Es que ya ahora, le hacemos así, apesta, háganse para allá. Pero ya se nos olvidó cómo apestábamos nosotros. Es verdad, hermanos. Fíjese lo que dice el versículo 6. El fiel amor y la lealtad remediarán tus pecados. Respeta al Señor y estarás lejos del mal. La Reina Valera, este versículo dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Ve cómo es importante? Si nosotros de veras lo hacemos real en nuestras vidas, ese temor a Dios, no miedo, temor. ¿Sí se entiende la diferencia? El miedo va a pasar como Adán, que huyó y se escondió. Tuve miedo y me escondí. Pero el temor va a hacer que usted vaya como David y confiese su pecado. Le diga: Señor, he pecado. O como el hijo pródigo: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ve cómo vino el temor al padre y volvió a la casa del padre. Y él iba con miedo. Él iba con temor, pero a que el padre lo rechazara. Porque a veces tenemos nosotros religiosamente esa creencia de que le fallamos a Dios y que ya no somos indignos de ir con Dios, o que Dios ya no va a venir a ayudarnos, que ya no nos va a recibir. Pero ¿cuántos saben que estamos lejos de la realidad? Eso no es la realidad. Cuando tú le fallas a Dios, es cuando Dios más te va a buscar, es cuando Dios más te va a hablar, es cuando Dios más va a ir a traerte de donde estés tirada o tirado. Pero si tú, el Espíritu Santo te levanta y te redarguye y te hace entender que en la casa del Padre estás bien, que ahí no te faltó nada, que vuelvas a Él, es lo que tenemos que hacer. Como el hijo pródigo: ya sé qué haré, me levantaré, iré con mi Padre y le diré, confesaré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco que por mí no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por la gracia por el favor de Cristo, sé que tú me sigues amando, sé que sigo siendo tu hijo. Dice una ilustración que este hijo pródigo mandó un conocido del pueblo a hablar con su padre y le dijo: dile a mi padre que mañana a las 9 de la mañana me voy a parar aquí en la colina, dice, para ver de aquí a la casa de mi padre, al rancho. Dile que si él me perdona, que si él me ha perdonado, que ponga un pañuelo blanco en una rama del árbol, donde yo lo vea. Y si yo veo ese pañuelo blanco, yo entenderé que mi padre me ha perdonado. Iré y volveré corriendo a su casa. Pero si yo no viera el pañuelo
entenderé que no tuve perdón y me volveré a ir, me alejaré y no los molestaré. El siervo hizo como le dijo este joven. Y al otro día, dice el joven, cuando dieron las 9 de la mañana, él se subió a la colina con miedo, con temor. ¿Y qué irá a pasar? ¿Me irá a rechazar o me irá a recibir? Dice que cuando llegó a la colina y miró a su casa y miró al árbol, no miró un pañuelo blanco, miró al árbol cubierto de pañuelos blancos, diciéndole: ¿cómo no te voy a perdonar si eres mi hijo, si eres mi hija? Si mi hijo murió en la cruz para perdón de tus pecados, si cuando él dijo consumado es, la cuenta fue saldada, ya no debes nada. Apláudele porque él vive. Proverbios 16:7 dice: cuando el Señor aprueba la manera de vivir de alguien, incluso a sus enemigos, hace estar en paz con él. Qué tremendo, ¿verdad? Póngase sobre sus pies. ¿Por qué es importante el temor de Dios? Porque cuando sabemos que tenemos temor, tenemos respeto a Dios, podemos tener confianza en Él. Proverbios 14:26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermana, hermano, no importa hoy lo que estemos pasando. Mira, yo creo que no eres la única persona. Todos de alguna o de otra manera estamos pasando por alguna situación complicada, pero debemos de tener plena confianza en Dios, primeramente en quien hemos creído, y que no es por nuestra perfecta vida, por nuestro perfecto caminar. Nadie de los que estamos aquí caminamos al 100% en los mandamientos. Todos estamos batallando en algún área, pero cuando usted tiene un corazón de acuerdo al corazón de Dios, es una persona que anhela hacer la voluntad de Dios, que cuando logra dar en el blanco se goza, pero cuando hierra, cuando falla, se entristece, le duele en su corazón, porque sabemos que no estamos agradando a Dios en esa área. Pero eso, hermano, eso trae esa fortaleza a nosotros, esa confianza de que Dios no nos condena, de que podemos venir confiadamente a los pies de Cristo y decirle: Señor, tú lo sabes todo de mí. Tú sabes la tristeza que hoy tengo. Tú sabes el dolor que me da, Señor, de haber perdido cierta familia o cierta persona. El hecho de ver que nuestros hijos no quieran saber de Cristo nos duele, nos da tristeza a nuestra familia, pero tenemos que aprender a descansar en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el único. Por eso dice, cuando se iba, dice: no los dejaré huérfanos, les dejaré el Espíritu Santo, el Consolador, nuestro ayudador, el que nos va a guiar a toda verdad, el que va a convencer a nuestros hijos de pecado, el que va a convencer al mundo de juicio, pero el que también va a convencer a la iglesia de que hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Si alguno está enfermo o necesita oración, puede pasar al frente para que ore por usted. Con toda libertad, sienta esa libertad en el Señor. Estamos aquí con el propósito de ayudarle para que Dios sane toda dolencia de su cuerpo, para que Dios sea glorificándose en esa enfermedad que sabemos
que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. A los que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Amén. Así que pase con confianza. Vamos a orar y vamos a... Le doy mi adoración al que tanto me amó, tal como soy, tomando mi lugar. Dile, murió así, oh cuánto me amó y me ama. Díselo, si tú crees que Él te ama, dile, me ama. Oh, tú me amas. Jesús. Digno eres recibir gloria y poder. Señor, digno eres tú de tomar toda autoridad, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Dios, dile, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Santo, 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 Señor todopoderoso, el que era y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra, la alabanza y la adoración. Levanta tus manos, iglesia. Vamos a adorarle juntos.